Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la segunda jornada del 15º Foro Anual de Filosofía Stoa, Peste y Jardín, modos de pensar el contagio. Este evento, como ustedes saben, está organizado por la Alcaldía Municipal del Carmen de Viboral, el Instituto de Cultura y el Grupo Quinox. Esta noche los estaré acompañando, moderando la mesa en la cual nos acompañarán los panelistas María del Carmen Londoño y Bernardo Bustamante. Comenzaremos con una charla llamada Asepsia y Política a cargo de María del Carmen Londoño. María del Carmen es magíster en literatura y ciudad con énfasis en producción de textos e hipertextos de la Universidad de Antioquia. Licenciada en idiomas, en inglés y español, y especialista en literatura universal de la misma universidad. Actualmente, María del Carmen es docente de lengua castellana en el Colegio Campestre Nuevo Horizonte. María del Carmen, bienvenida a este espacio y gracias por compartir tus palabras con nosotros. Y pues, adelante. Muchísimas gracias y gracias a todos por estar acá. Un especial agradecimiento a los organizadores del Foro Stoa por permitirme participar en este espacio de reflexión donde la palabra se convierte en la mediadora entre nuestro pensar y nuestro sentir. Y como dice Holderlin, al hombre se le ha dado el más peligroso de los bienes, el lenguaje, y es precisamente a través de este que tanto filósofos como artistas han intentado zafarse del yugo opresor que los tiranos han ejercido en nuestras vidas. Por eso quiero empezar leyendo un poema de José María Rilke. Di, oh poeta, ¿cuál es tu quehacer? Yo celebro. Mas lo mortífero y lo monstruoso, ¿cómo lo arrostras? ¿Cómo lo soportas? Yo celebro. Mas lo que no tiene nombre, lo anónimo, ¿cómo lo llamas? No obstante, oh poeta, yo celebro. ¿De dónde tu derecho a la verdad bajo aquella máscara o este disfraz? Yo celebro. ¿Y por qué la quietud y el arrebato como estrella y tempestad te conocen? Porque celebro. Para esta ponencia, cuando se hizo la convocatoria, me quedé pensando mucho rato, pues yo quería participar desde hacía muchos días, cuál podría ser Peste y Jardín. Yo como que no le encontraba mucho asidero, Peste y Jardín, y finalmente pues retomé una de las corrientes o de las posibilidades que se daba allí, eran los dispositivos del miedo, porque me hace pensar en muchísimas preguntas. La pregunta es fundamental y yo pues como educadora pienso que a los estudiantes hay que enseñarles no a dar respuestas sino a preguntar. El que no pregunta siente que todo lo sabe y un vaso lleno no aprende más nada. Entonces, en relación con estos dispositivos del miedo, me surgen cuestionamientos, por ejemplo, como cómo entender en este contexto del miedo la palabra dispositivo. ¿Qué es el miedo y a qué le tememos? ¿Quiénes son los tiranos? ¿Quiénes los tiranizados? ¿Qué hace el miedo en nuestra psiquis? El miedo que es tan poderoso y que a veces desde pequeñitos, sin saber por qué lo empezamos a sentir. ¿Qué hace el miedo en nuestra psiquis y cómo afecta nuestra forma de pensar, de vivir, de actuar? ¿A qué intereses les sirve que seamos una sociedad con miedo? ¿Es el miedo individual equiparable al miedo colectivo? En fin, son demasiadas preguntas y muy pocas respuestas. Yo me apoyé mucho para esta ponencia en Michel Foucault,
porque si lo leemos podríamos entender algunos de los dispositivos fabricados para controlar, ¿cierto? Por ejemplo, las cárceles, los hospitales, los ejércitos, las escuelas. Él hace mucho énfasis en que las escuelas están creadas precisamente para sembrar miedo. Y todo este control es ejercido casi siempre a través de la intimidación. Y entonces surge otra pregunta: ¿es tan terrible la libertad? Todos sabemos y desde hace mucho tiempo venimos padeciendo en Colombia una suerte de guerra que no se acaba. Son esas masacres, ¿cierto? Ese horror sembrado a través de la violencia, un dispositivo incuestionable para todos que nos hace temblar, y lo que es aún peor, los ignorantes con armas, ¿cierto? Y manejados por aquellos estrategas que ponen todo su ingenio, que es pues lo peor, ponen todo su ingenio al servicio de la guerra. Aquellos que están detrás de las armas no las empuñan, ¿cierto? Pero son los ideólogos de todos esos actos brutales que nos llenan de terror, nos llenan de miedo. Sin embargo, hay un dispositivo mucho más sofisticado que las armas, ¿cierto? Es un mecanismo de control que siembra un miedo más de tipo psicológico y que puede ser mucho más efectivo que las mismas armas. A veces en relación con las armas, y bueno, a veces no, la historia nos ha demostrado que hay seres que son capaces de inmolarse y libran batallas, y los hemos conocido, libran batallas contra esos tiranos, pero este miedo que nos están sembrando de tipo psicológico es un miedo tan sutil que a veces no lo alcanzamos a percibir, y es el miedo al contagio, es el miedo a perder la salud, es el miedo a la enfermedad. Y este miedo está secundado por los medios de comunicación que desafortunadamente, y todos lo sabemos, sirven a los más poderosos, ¿cierto? Y estos medios de comunicación nos venden una idea de cuerpos sanos, esbeltos, saludables, jóvenes y perfectos, porque ahora en esta posmodernidad se está negando la vejez. Cada vez encontramos más propagandas donde nos venden una eterna juventud, ¿cierto? Y para hablar de este temor, precisamente quiero referirme a un programa, se llama el ABC del cerebro, no sé si lo han visto. Este programa refiere las investigaciones que hacen los científicos en relación con el funcionamiento de nuestro cerebro. En uno de estos capítulos mencionan un dato que me pareció supremamente curioso, basado, pues como en dichas investigaciones. Ellos parten de una pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿es la conciencia una función cerebral o nuestras decisiones son solo la respuesta a una programación determinada por las influencias que recibimos del medio? Y si es así, preguntan ellos, entonces ¿dónde quedan nuestros actos conscientes? Entre algunos de tantos experimentos que hicieron sobre programación cerebral y cómo respondemos a esta programación, encontraron un dato pues que es el que me pareció muy curioso, y es que las personas que utilizan de manera muy asidua el gel antibacterial o jabones antibacteriales son personas que de alguna manera tienen una fuerte tendencia hacia posiciones políticas conservadoras.
Supuestamente, dicen ellos, porque el uso frecuente del jabón antibacterial le recuerda al cerebro que hay muchísimas otras amenazas. Pues entenderán mi sorpresa ante semejante afirmación. Y en ese momento, cuando vi ese programa, empiezo a recordar y a hacer conciencia, cosa que no había hecho conciencia de eso, de que desde hace mucho tiempo atrás se nos viene insistiendo a través de todos los medios de comunicación de la utilización de jabones antibacteriales, ¿cierto? De hecho, vemos comerciales donde se habla del miedo que hay que tenerle a las bacterias y cómo hay que combatirlas, cosa que es absolutamente absurda porque, porque nuestro cuerpo casi que tiene más bacterias que estrellas en el cielo, ¿cierto? Nosotros estamos plagados de bacterias y no todas son malas, pero los medios de comunicación nos incitan a combatir constantemente estas bacterias a través del uso de dichos geles. Entonces, me pregunto yo, ¿alguien está jugando con la parte más vulnerable que tenemos los seres humanos, que es precisamente ese temor a enfermar y a morir para obtener ciertos fines políticos? Y entonces ahora surge este programa, se realizó en el 2017, o sea, todavía no había surgido lo de esta pandemia del coronavirus. Y entonces ahora surge todo esto de la pandemia y el miedo que se apodera de todos nosotros, potenciado por ese constante bombardeo de los medios de comunicación. Y bueno, uno dice, pues no es que la humanidad no haya tenido pandemias, claro que pues que las ha habido, y pandemias que han diezmado a muchísima parte de la población. Pero siento que esta tiene una connotación muy especial, pues primero por la acelerada globalización en la que vivimos, ¿cierto? Lo que pasa a cientos, a miles de kilómetros nos afecta casi que de forma instantánea, y además por todo el movimiento político y económico que ha habido a su alrededor, ¿cierto? Entonces vemos toques de queda, vemos ley seca, desinfección, distanciamiento, lavado de manos cada 2 horas, en fin, todo lo que nos separe. Entonces pienso en ese sentido que Michel Foucault cada vez está más presente cuando en su libro Vigilar y Castigar, el capítulo sobre la disciplina, se refiere precisamente a ese dispositivo de aislamiento para disciplinar las masas. Y voy a citar puntualmente lo que dice él: evitar las distribuciones por grupo, descomponer las implantaciones colectivas, analizar las pluralidades confusas, masivas o huidizas, poder en cada instante vigilar la conducta de cada cual, apreciarla, sancionarla, en fin, es el poder que controla, que todo lo mira, que todo lo castiga o lo premia. Y de hecho, en la educación, por lo menos en la educación hasta hace unos años se viene hablando de una nueva corriente en la educación, ¿cierto?, que es el constructivismo, pero muchos de nosotros fuimos educados desde el conductismo. Y precisamente, ¿qué es lo que hace el conductismo? Conducta al ser humano, ¿cierto? Así como se hace con los animales. Si te portas bien te doy un premio, si te portas mal te doy un castigo. Y así funcionaba la escuela que nos educó por cientos y cientos de años, una conducta que no nos lleva a cuestionar, que no nos lleva a preguntar, que todo el tiempo es obedezca y obedezca. Precisamente en el laberinto del fauno, no sé si lo han visto, supongo que sí, allí hay una escena
donde un militar le ordena a un médico hacer algo y el médico dice no le obedezco, porque eso atentaba contra su ética como doctor, y el militar muy ofendido le dice: ¿por qué no me obedeces? ¿Cómo que no me obedeces? Y el médico le dice: porque yo no soy como usted, a usted le enseñaron a obedecer ciegamente, eso lo hace solo usted, yo no. Y por supuesto, pues ya sabemos el desenlace, ¿no? El militar le dispara al médico. Pero aquí tenemos que detenernos un poco y reflexionar sobre lo que significa el poder y el poder de ultraderecha, obviamente tan nocivo como el poder de ultraizquierda, porque todo lo que sea radicalismo, todo lo que sea ultra, termina siendo igual, ¿no? Y revisar a nivel histórico ciertos signos, porque una cosa es lo que dice la palabra, que siempre nos traiciona, pero el signo jamás lo hace. Por eso es tan maravilloso el mundo de la semántica, el mundo de los signos, las señales, los gestos. Usted quiere ver cómo está su estudiante, no le pregunte nada, obsérvelo, ¿cierto? Cómo está sentado, qué cara está poniendo. O sea, todo nuestro actuar inconsciente. Y en esta revisión de los signos, por ejemplo, ¿cuál era uno de los mandatos que Hitler, el gran ultraderechista, hacía a sus súbditos? Por ejemplo, presentación impecable, todo era revisado meticulosamente, uñas, corte de cabello a ras, uniformes perfectos. De hecho, las botas tenían que brillar aún en la guerra, hasta poderse ver en ellas. Cualquiera que incurriera en un desorden pues era castigado. Hace poquito salió una película llamada Jojo Rabbit. En esta película hacen una caricaturización de Hitler, de uno de sus comandantes, y precisamente el kepis de este comandante, que dirige pues como un grupo de niños, tiene el uniforme muy mal llevado, está desabotonado, la gorra la tiene mal puesta, ¿cierto? Mostrándonos allí como la burla que se le hace a ese mandato tan imperioso de Hitler. Y este mismo esquema lo vemos en los ejércitos de todo el mundo. Solo basta mirar, por decir algo, los desfiles de la Guardia Suiza que custodia el Vaticano. Un orden perfecto, alineados de manera perfecta, vestidos de la misma forma, su uniforme es impecable. Uno se podría preguntar, ¿cabría un revolucionario en la Guardia Suiza, por ejemplo? No, imposible, porque el ultraderechista no puede romper las reglas, no puede pensar distinto, es más, no puede pensar. Ellos solamente se limitan a obedecer, una obediencia ciega que contraviene todas las vías de libre pensamiento, y allí en su base lo que hay precisamente es un profundo temor a la libertad. Pero no solamente los ejércitos del mundo son adictos a dicho orden y a dicha uniformidad. Este mismo esquema lo podemos encontrar en las instituciones religiosas, bueno, por lo menos las occidentales. No soy muy conocedora de las instituciones religiosas orientales, pero por lo menos en las occidentales, quienes a través del dispositivo de la condenación eterna han establecido un orden de obediencia ciega hacia sus seguidores. No en vano, en la violencia, en los años de la violencia en Colombia, en los años 48, en los púlpitos se determinaba el voto hacia el Partido Conservador. Los liberales eran unos entes salidos del infierno, y aquí me permito narrar una pequeña anécdota.
Mi papá, que en paz descanse, votaba siempre por los conservadores. A él no le fueran a mencionar liberales porque Jesús Manso aparecía el diablo. Yo, para fastidiarlo, le decía, yo voy a votar por los liberales cada vez que había elecciones. Y él se ponía muy bravo. Y un día yo estaba leyendo este libro de Falsborda, bueno, y creo que tiene otro autor, no lo recuerdo, La violencia en Colombia. Y le pregunté, papá, pues aquí afirman unas cosas, dígame usted por qué vota por los conservadores, porque en el libro de Falsborda se hace pues todo un análisis de esa violencia y de todos de estos actores políticos y cómo incidieron en el pueblo precisamente a través de la violencia. Entonces yo le decía, papá, ¿usted por qué vota por los conservadores? Y eso fue lo que me contestó, corroborando lo que decía en el libro. Él me decía, mija, pues yo no sé, porque eso es lo que dicen los curas. Los curas dicen que si uno no vota, que si uno vota por los liberales, se lo lleva el diablo, ¿cierto? Y seguramente pues a mi papá debe estar en el cielo, porque él votó siempre por los conservadores. Si eso fue real, de hecho él no quiso que le llamaran un cura en su lecho de muerte, ya seguramente tenía todos los pecados salvados por haber votado siempre por los conservadores. Y es que de quienes detentan el poder, precisamente siempre se han valido de este tipo de instituciones, esquemas pensados para disciplinar. Pero no solamente se disciplina el cuerpo, también se disciplina la voluntad, donde reina el orden, donde reina la asepsia, pero no la asepsia del cuerpo, sino la asepsia en relación con las ideas. Y de esas ideas pecaminosas además, y una asepsia del pensamiento que sea capaz de rebelarse contra esa maquinaria que todo lo observa. Entonces ahí, como les decía al principio, encontramos los conventos, los colegios, los ejércitos, las cárceles, esos lugares donde se docilita y se moldea al individuo, y nos dice Foucault al respecto. Es dócil un cuerpo que puede ser sometido, que puede ser transformado, que puede ser utilizado. El cuerpo queda prendido en el interior de poderes que le imponen coacciones. Y bueno, uno diría, pues, pero es que estamos en una modernidad, uno ve sacerdotes ya un poquito, ya no los ve uno pues con la sotana, pero por más modernos que se crean, uno todavía los observa con sus cortes de cabello al estilo militar, sus ropas prensadas, su asepsia por todos lados y fácilmente identificables hasta para un mal observador. Aquí me voy a permitir pues un comentario y bueno, espero no ofender susceptibilidades. Yo nunca he podido entender por qué siguen a Jesús si Jesús en su época fue tildado precisamente de izquierdista, de revolucionario, de guerrillero, del que rompió las normas. Es más, tiene barba y tiene pelo largo, cosa que no se les permite ni a los militares ni a los curas, y en los colegios de corte religioso eso no se permite, ¿cierto? Entonces volvemos nuevamente a Foucault cuando habla de una anatomía política o una mecánica del poder que define cómo se puede hacer presa en el cuerpo de los demás, no simplemente para que ellos hagan lo que se desea, sino para que operen de manera como se quiere. En este sentido nos dice una cosa muy interesante: la disciplina aumenta las fuerzas del cuerpo en términos económicos de utilidad, pero al mismo tiempo que aumenta esas fuerzas del cuerpo en términos de utilidad económica, disminuye las fuerzas en términos de voluntad, en términos políticos de obediencia.
Y ahora miremos un poco las maquinarias de poder nuestras. ¿Quiénes han sido nuestros mandatarios? ¿Quiénes gobiernan el mundo? ¿Quiénes han sido los dueños de las transnacionales? Los dueños de los medios de comunicación. En una palabra, uno casi que podría afirmar, sin miedo a equivocarse, los ultraderechistas. Por ejemplo, para pedir empleo en una de sus empresas, una persona no se puede presentar como quiera, ¿cierto? Tiene que ir vestido acorde con lo que ellos determinan debe ser lo correcto. Quienes manejan el poder, y más en estos tiempos, nos han hecho creer una gran mentira, una mentira que desafortunadamente nos la hemos creído, y esta es a través de los medios de comunicación. Esta mentira consiste en que somos libres de escoger el candidato que queramos, libres de comprar lo que queramos, libres de ir donde nos guste, sobre todo libres de expresar abiertamente nuestro pensamiento, pero todos sabemos que no hay nada más falaz que ello, pues las masacres de los líderes sociales, de los líderes ambientalistas, cada vez nos lo demuestran. Estanislao Zuleta, un gran pensador colombiano, ya nos lo dijo, y él retoma a su vez a Marx, y nos recuerda que la libertad de expresión queda reducida a una libertad de capital, de industria, puesto que la industria es una empresa y como tal requiere dicho capital, y los dueños, además de los medios de comunicación, la asumen como la posibilidad para defender la tesis que les interesa. Y dice que Marx es mucho más radical cuando afirma que no habrá libertad de prensa mientras haya periodistas. Marx dice, habría que reemplazarlos a todos por escritores, porque el periodista está sujeto a lo que la institución para la que trabaja determine debe de ser, a menos que sea un periodista pues de corte más independiente, ¿cierto? Porque de lo contrario, y ya lo hemos visto hace poquito, pues Daniel Coronel sale de la revista Semana, porque precisamente está en contraposición con lo que la revista plantea. Es cierto que en el mundo ha habido ciertos, diría, cambios que a veces son meras falacias, pero bueno, admitamos que por lo menos en relación con la apariencia, en términos generales, pues ha habido ciertos cambios, pero sigue habiendo una fuerte tendencia de rechazo hacia lo que rompa la mal llamada normalidad. De hecho, en los colegios públicos ha habido una fuertísima batalla para que los chicos puedan tener sus rastas, para que puedan llevar sus piercing, para que puedan ir con sus mechones pintados, para que puedan tener un tatuaje. Es más, en el colegio donde trabaja mi hermana en Medellín, hubo el año, creo que fue antepasado, no recuerdo, un chico tuvo que poner una tutela porque él es transgénero, ¿cierto? Y él quería ir de uniforme de mujer porque él se sentía mujer. Entonces, en el colegio, siendo de corte público, donde supuestamente nosotros ya no somos del país del Sagrado Corazón de Jesús, ¿cierto? Que eso fue una tendencia en Colombia hace muchos años. Supuestamente ahora no debemos dar religión, sino historia de las religiones, pero se sigue coaccionando, se sigue coartando a los chicos y a las chicas para que vayan vestidos como está estipulado en el reglamento. Entonces, por eso digo, o sea, la libertad que nos han querido vender realmente no existe. Cuando en el programa se dice que uno de los resultados de los experimentos es pues que el uso del gel antibacterial incide en nuestras decisiones políticas, habiendo una fuerte tendencia hacia la ultraderecha, uno se pregunta entonces si
si todas estas pestes que ha habido en la humanidad no han sido aprovechadas precisamente por los que manejan el poder para que nosotros votemos o estemos en esa misma corriente y ellos poderse perpetuar en el poder, ¿cierto? El mismo Foucault nos dice que a través del tiempo, de alguna manera, bueno, han ido cambiando las tácticas para someter nuestro cuerpo y nuestra voluntad, y han aparecido otras más sutiles. Él los llama pequeños ardides dotados de un gran poder de difusión, acondicionamientos sutiles, de apariencia inocente, pero en extremos sospechosos, y que definitivamente obedecen a incontestables economías que persiguen ciertas coacciones. Ultraderecha, ultraizquierda, ambas son igual de perniciosas. Solo basta dar una miradita al régimen de Stalin en la antigua Unión Soviética, tan pernicioso como el de Hitler, pues no hay cabida a la libertad de pensamiento, a todo aquello que cuestione el poder, que se siente amenazado, y los ideólogos al servicio de las ultras han elaborado dispositivos cada vez más sofisticados para mantenernos ocupados e introyectar en nuestro cerebro la necesidad de limpieza, como por ejemplo las mal llamadas y odiosamente llamadas limpiezas sociales a través de las masacres, desafortunadamente acolitadas por muchísimas personas que inclusive no tienen ni poder económico ni poder político. Pues es muy triste oír personas diciendo es que se lo merecía, es que por algo era, es que nada bueno estaba haciendo cuando lo mataron. Entonces, en ese sentido, el lavado de cerebro sí está funcionando, ¿cierto? Las pestes y su contagio masivo han estado asociadas al desorden, a la suciedad, a los cuerpos mezclados, y desde hace mucho tiempo atrás la cuarentena, el encierro, la separación, el control, la desinfección ha sido una manera de combatirla. A la peste, el orden. Tiene por función desenredar todas las confusiones. Contra la peste, que es mezcla, la disciplina hace valer su poder, ¿cierto? Pero ¿quién detenta el poder? Se pregunta uno. ¿Quién nos mira desde ese panóptico, como lo llamaría Foucault, ese panóptico todopoderoso que nada se le escapa? Y a su vez ese poder, ¿a qué le teme? Recordemos cómo el imperialismo norteamericano combatió el comunismo tildándolo de una peste que había que exterminar, cómo los blancos se han tratado de imponer ante las demás razas creyéndose superiores, no solo física sino mentalmente. Recuerdo muy claramente en una película de Tarantino, Quentin Tarantino, la película se llama Django sin cadenas, hay un esclavista interpretado por Leonardo DiCaprio. Este esclavista tiene un cráneo de un negro y le está hablando a sus interlocutores de la inferioridad de los negros y les muestra el cráneo, y dice, miren, es más pequeño que el de nosotros, y a través de eso justifica que la raza negra es inferior a la de nosotros. La peste, como forma a la vez real e imaginaria del desorden, tiene por correlato médico y político la disciplina. Una disciplina no al estilo de la zeta que quiere dominar su propio cuerpo, sino al estilo de la represión ejercida en la actualidad por algunas formas tan sutiles como por ejemplo el lavado frecuente, ¿cierto? Y no nos damos cuenta de ello. Así como la gota
que cae constantemente sobre la piedra y la va horadando. Así esos mensajes de una asepsia rigurosa, de un orden político, económico y racial que pretende una, entre comillas, normalidad, donde nos esclavizamos en pos de una perpetuidad de estos sistemas a los cuales no pertenecemos. Y nosotros, los de a pie, no somos sino eso, cuerpos dóciles que pueden ser sometidos, utilizados, transformados y perfeccionados. Son demasiadas incógnitas, muy pocas certezas en un mundo atestado de información, de convulsiones, de poderes encontrados que combaten a toda costa lo que les amenace para alcanzar sus objetivos. Es un poder desmedido de riqueza, ¿cierto? Es un poder desmedido que todo lo quiere controlar. Por ejemplo, las mismas cámaras. Es cierto, las cámaras por todos lados. Ahora los rectores están desesperados por poner cámaras, pero no para vigilar a los estudiantes, para vigilar a los docentes. Cada vez hay más mecanismos, las mismas formularios de ISO, esas empresas que se certifican, donde usted, trabajador, tiene que relatar a qué hora suspiró, a qué horas fue al baño, a qué horas comió, a qué horas se puso de pie. Todo lo que nos controle. Y desafortunadamente ese control no es solamente de este cuerpo, sino de esta mente que nos lleva como borreguitos por un camino terrible. Como les decía, son entonces demasiadas incógnitas, demasiadas preguntas, demasiadas preguntas donde uno no sabría qué realmente es lo cierto. Todo lo que nos saque de nuestra comodidad nos afecta, porque termino preguntándome, y es que ¿qué incomoda más que un sucio vagabundo que se sienta al lado nuestro en el parque? Y termino leyendo un poema, un libro muy bonito de Orballo se llama, escrito por Javier Naranjo, antiguo director de la Casa de la Cultura, Gabriel Jaime Caro, y Carlos Enrique Ortiz. Este poema es de Javier Naranjo, pequeñito, y dice: muerte cizaña, muerte espiga, muerte cegando en su jardín secreto el pecho. Muchísimas gracias.